Abra su Biblia, hermanos, en el capítulo 16 de Romanos. Vamos a basarnos en este capítulo, hermanos, para concluir con este ciclo de estudios. Capítulo 16 del libro de Romanos, verso 10. Y dice de la siguiente manera este versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Bien, me quiero enfocar solamente, hermanos, en lo que es la primera parte. Pero aquí hay dos nombres muy buenos para a futuro, si alguien quiere ponerle así a uno de sus hijos, ¿verdad? Pues mire, están muy buenos estos nombres, muy bíblicos, Apeles. Y si no le gusta, pues está Aristóbulo. ¿Qué le parece? Vamos a hablar de Apeles, hermano. ¿Quién era Apeles? Pues así como se queda usted, me quedé yo. En cero, no supe quién era Apeles. ¿Sabe, hermano, que este capítulo 16 empieza Pablo a mencionar a hombres, a mujeres, como hay muchos en el mundo? Hay muchos Apeles en el mundo, de los cuales se desconoce totalmente de ellos. De los cuales, hermano, son, dice ahí, aprobados en Cristo. Bien. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Ese es uno de nuestros problemas como iglesia. Nos dejamos llevar mucho por las apariencias. Y acuérdese, hermano, que las apariencias engañan. Sí, a veces las apariencias engañan. Y de quien pensaríamos que es una persona muy santa, muy consagrada, muy dedicada al servicio de Dios, nos llevamos sorpresas de que no es cierto, no lo son. Y de las personas que a veces pensamos que no hacen absolutamente nada dentro de la iglesia, son por quien la iglesia, en el buen sentido, por quien la iglesia se mantiene, por aquellos anonimatos que hay dentro de las congregaciones, por aquellos que no buscan un reconocimiento, un galardón humano, de aquellos que no buscan ni pelean, hermanos, un estrado o estar al frente para ser reconocidos por el hombre. Hay muchos Apeles, hermano, en el mundo, y de los cuales vamos a ver, hermano, a y del por qué fue aprobado por Cristo o en Cristo. Pero quisiera ver la otra parte antes de entrar a ver Apeles. En Tito capítulo 1, verso 10, la versión Palabra de Dios para Todos, se lo voy a leer para que podamos entender un poco. Mire, esta versión, Palabra de Dios para Todos, lo marca de esta manera. Tito 1:10. Pues hay muchos que son rebeldes, hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino. En particular, me refiero a todos aquellos entre nosotros que dicen que no son judíos, que los que no son judíos deben de ser circuncidados. Verso 11 dice: ellos están destruyendo familias enteras, enseñando lo que no deben para conseguir dinero mal habido. Hay que taparle la boca a este tipo de gente. Esto no son Apeles, ¿sí? Esto es el contraste de los que no son aprobados en Cristo. Cuando dice aquí, hermano, que los de la circuncisión mayormente, estos eran, hermano, en sí judíos que enseñaban o que tenían una doctrina de que todos aquellos gentiles que venían a Cristo o que estaban recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador para poder ser, ahora sí, hermano, parte de la iglesia, tenían que llevar
todas las leyes y rituales que los judíos hacían. Y si no, no se podía, hermano, tomar como un cristiano. Son de esos fariseos que tienen que hacerse las cosas tal cual dicen ellos. Y si no hace las cosas uno, como ellos dicen, uno, hermanos, está mal. Miren, ¿cuáles son algunas de esas características de estos judíos que no querían a los gentiles que vinieran a Cristo solamente de corazón? Bien, este tipo de hombres, hermanos, son los que se jactan de su ministerio. Son aquellos, hermanos, que buscan el reconocimiento y que quieren, hermano, donde quiera que estén o donde quiera que vayan, que siempre se les dé, hermanos, el primer lugar. Buscan, hermanos, ese estrado para solamente hablar y decirte sus grandes éxitos, logros, en fin, de su trayectoria. Se jactan, hermano, de decir, yo soy un predicador, un evangelista, y más que eso, como el día de hoy, yo soy el apóstol y profeta Memín Pingüín. Y dentro del ministerio, o dentro de mi ministerio, así dicen ellos, en mi ministerio yo he fundado 70, 80 o 100 iglesias. Y se jactan, hermano, de andar por 550 países en este planeta y haber ido a hacer campañas, hermano, a 50 galaxias. Y no, hermano, se han ganado la mitad del mundo para Cristo, ellos. Y se pelean, hermano, se pelean entre ellos por quién ha tenido más logros. Bien. Este tipo de hombres, hermano, tiene la característica de ser egoístas. Son egoístas en sí. Solamente ellos quieren resaltar. Solamente ellos, hermano, se quieren llevar la gloria y no se la dan a Cristo. Se predican ellos mismos. Pasa más tiempo hablando de sus éxitos y logros, ¿sí?, de sus conquistas triunfalistas, hermano, que de hablar el evangelio de Dios. Este tipo de hombres, hermano, no enseñan lo que es la palabra de Dios, no. Se dedican a enseñar, hermano, fábulas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Enseñan, hermano, a hacer pactos, a cosechar, a sembrar, a pactar, a provocar a Dios, a comprometer a Dios. Empiezan, hermano, a traer tantas enseñanzas tan herejes que solamente, hermanos, a eso es a lo que vienen a las iglesias, a enseñar sus falsas doctrinas. También, hermano, este tipo de personas ni son buenos esposos, ni son buenos padres. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, hermano, han abandonado totalmente a su familia por alcanzar, hermano, ser el ícono del evangelio. No les importa, hermano. Son personas que siempre andan solas en todas sus giras, así dicen ellos. Son apóstoles o pseudoapóstoles que se presentan, pero siempre andan solos. Así que ni están con su esposa, ni están con sus hijos, y ni son buenos padres, ni son buenos esposos. No dan ejemplo, hermano, de lo que Jesucristo enseñó. Aquel hombre gadareno, hermanos, que es transformada su vida. Oiga, cuando llega Jesús, ¿qué le dice? Permíteme seguirte. ¿Qué le dijo Jesús? No te lo permito. Vete con los tuyos. Allá los tuyos te hacen falta. Allá los tuyos te necesitan. Este tipo de personas no hacen esto. Andan de gira en gira. Siempre caminando solos. ¿Por qué, hermano? Porque son muy inconstantes y volubles. También tienen esta característica. Hoy son pastores. Mañana, profetas. Luego son cantantes. Después son maestros. Luego son evangelistas. Ya después son profetas de apóstoles. Ya luego son apóstoles de profetas. Y profetas de profetas y apóstoles de apóstoles. Y maestros de apóstoles, de profetas de apóstoles. Y en fin, se ha convertido en apostolitis, hermano.
Estas son características de alguien que no ha sido aprobado por Dios o en Cristo. Estos, hermano, tienen otra característica, que es la de ser perezosos. ¿Perezosos por qué, hermano? Yo no conozco a este tipo de apóstoles como trabajadores. En alguna ocasión me tocó, hermanos, ir a bajar a uno de su camioneta. Después de haber estado predicando, me tocó ir a bajarlo. Porque los músicos, hermanos, ya él terminó supuestamente de ministrar y se metió a su camioneta. Y cuando yo voy, hermanos, porque ya los músicos no sabían ni qué tocar, y toda la gente estaba ahí en ese lugar, hermanos, en el altar. Era una campaña al aire libre. Voy a la camioneta a ver qué sucede, pues que salga el predicador y que siga ministrando. ¿Sabe qué estaba haciendo este hombre? Leyendo el periódico. Mientras el otro, el manager, el Jesse, ¿sabe qué estaba haciendo? Contando el dinero para repartirse las ganancias. Y muchos apóstoles, hermano, o pseudoapóstoles de estos nuevos que andan, esos no se ensucian las manos acomodando sillas, ni barriendo, ni recogiendo, hermano. A ellos no les gusta hacer nada, solamente esperan que les den su lugar, dicen ellos, para poder presentarse. Apeles no era de estos. Apeles nunca, hermano, se comportó de esta manera. ¿Sabe cuál fue la actitud y el comportamiento de Apeles? Vamos a ver, hermano, algunas de las características que debería de tener un hombre digno de ser aprobado en Cristo. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. 1 de Timoteo capítulo 3. Dice a la letra el verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Bien, vamos a ver estas características, hermano. Vamos a ver, hermanos, el verso 1. Y dice de la siguiente manera, nuevamente. Vamos a ver estas dos frases. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿A qué nos está hablando, hermanos? Sobre esta cualidad para poder decir que Apeles era un hombre aprobado. Como les digo, yo no encontré información, hermano, sobre Apeles. Pero sí quiero decirle cómo era Apeles, según Pablo, para decir entonces aprobado en Cristo. ¿Quiere decir que era un buen hombre? Vamos a ver qué tan bueno era. Porque hay muchos buenos hombres que dice uno, solamente le falta ser cristiano. Entonces, hay veces que hay que ser más que un buen hombre. Dice el verso 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela. La palabra anhela o anhelar, del griego oregomai, habla de esforzarse por algo, de desear ardientemente algo. Si alguno anhela, no está hablando de alguien que solamente va a ver si puede o a ver si hace el intento, no, hermano. Habla de una persona que tiene la convicción
de hacer a lo que se ha propuesto en el ministerio, ¿sí? Que no sea solamente una emoción, que sea una convicción en lo que ahora, hermanos, ha decidido hacer. No ver a la iglesia como una fuente o como un ingreso, hermanos, o como un negocio. Porque muchos han cambiado la gran comisión por la gran ambición. Pablo entonces estaba viendo, hermanos, a Apeles como alguien que estaba anhelando, hermano. Anhelando porque se esforzaba. Cuando se esfuerza, hermanos, alcanza a lograr las metas que tiene, que es el ser obispo. Ahora, cuando dice buena obra desea, la palabra buena viene, hermanos, del griego kalos, que habla de ser honorable o excelente. Y hemos hablado, hermanos, de lo que es servir a Dios con excelencia. No es solamente hacerlo por hacerlo, sino de esforzarse. ¿Por qué? Porque tiene que presentar algo digno que es para Dios. Que no venga a Dios a hablarnos, hermano, como cuando Malaquías habla en el primer capítulo y dice: ¿por qué me han deshonrado? ¿Por qué han traído a la mesa de los panes este sacrificio que no es aceptado? Y todavía dicen: ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué? En que traen el sacrificio defectuoso. En eso han fallado delante de Dios. Oiga, hermano, entonces cuando dice buena obra desea, es porque lo que se va a hacer bien. Si no, mejor no se meta. Es mejor, hermanos, quedarse ahí sentado. Decíamos el domingo, no es que se le esté negando el llevar la buena nueva, no, sino que todavía tal vez no es el tiempo del cual usted ya está preparado para llevar esa noticia. ¿Quiere hacerlo bien? Pues trate de hacerlo, hermanos, con toda excelencia. Y dice el verso 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible, hermanos, viene del vocablo griego anepileptos. Alude, hermanos, a que no se le puede atrapar. Que no da, hermanos, lugar a ser culpado. No está hablando, hermanos, de perfección. Cuando dice que sea irreprensible, no está diciendo que no comete errores de nada, no. Tal vez, hermano, puede que se haya equivocado, pero que ha tratado de remendar, hermanos, ese problema y que lo ha dejado resuelto. O que tal vez, hermano, en su momento se levantó una acusación falsa delante de él, pero que no fue comprobable, hermanos. Y muchas veces a nosotros se nos levantan acusaciones falsas. A muchas veces sucede, hermanos, en el ministerio, pero en el ser irreprensible estar o implica, hermanos, que no sea verdadera esa acusación. Tal vez se pueda levantar muchos falsos, sí, pero que solamente hasta ahí quede. Que sea un falso o una falsa acusación. Dice la siguiente frase: marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Cuando habla marido de una sola mujer, está, hermanos, hablando de que no es una persona inmoral, que debe tener una pureza sexual en el trato con el sexo opuesto. Bien. En la tarde sucedió algo que no pensé que llegara a más. Me enviaron una solicitud. Antes de aceptar la solicitud me puse a investigar quién era el que me la estaba enviando. Y me puse a abrir su muro y estoy viendo todo. Me fui hasta desde que abrió su Face. Vi la clase de fotografías que tenía. Estuve
viendo lo que le gusta, lo que no le gusta, la música, películas, libros, en fin, ya ve que todo se publica ahí. ¿Habrá algo imposible para el Face? Y me metí a ver a sus amigos. Dije, yo quiero saber quiénes son sus amigos. Bien. Cuando estoy viendo a sus amigos, más bien amigas, 300 amigos decía ahí, y empiezo, bajo y bajo y bajo y bajo. De 300, 280 más o menos eran puras mujeres. Puras mujeres. Un que otro pastor, un que otro hombre por ahí. Y ahí estoy viendo. Y de repente se me acerca Israel y luego me dice, ¿de quién es ese Face? Le digo, de un pastor. Y me dice, ¿por qué tiene puras mujeres? Dije, pensé que nomás yo lo había notado. No se escuchó la frase, hermano, y eso que es pastor. Pero cuando dice aquí, marido de una sola mujer, dice que de la abundancia del corazón se publica en el Face. Y había unas fotografías de unas muchachas, o señoras, o no sé qué sean, como amigas, que en su perfil, hermano, créame, me da pena decirlo, hasta en bikini. Hasta en puro bikini estaba. ¿Qué es esto? ¿Esto será un hombre aprobado en Cristo? ¿Y eso que es pastor? Cuando está diciendo aquí marido de una sola mujer, por eso les he dicho 1000 veces, va la 1001, ¿qué es lo que estamos publicando en el Face? Porque tal vez así como lo hago yo, puede ser que ande por ahí alguien más viendo lo que hay en cada corazón, publicado en el Face. Cuando yo veo esto, digo, esto no es como para que yo tenga a esta persona como amiga o como amigo. No. Y que después me digan, oye, tú tienes al pastor Juan Camanella ahí entre tus contactos. Me daría pena. Entonces decir que es mi amigo. Después van a decir que yo también ando igual que él. Se fija que hay veces que esos pequeños detallitos pareciera ser que no son importantes. Porque créame que sí me dejó pensando todo esto. Me dejó, hermanos, ahí pensando. Y eso que nomás Israel así nomás llegó de pasadita. No vio lo que yo vi. No, es tremendo, hermanos, es tremendo todo esto, créanme. Yo nunca cierro el Face, yo siempre ahí lo dejo abierto. Israel igual ahí lo deja abierto. Digo, no tengo nada que esconder, no tengo nada que pues no. Si él va y lo abre, pues que lo abra. Si yo voy a abrirle, pues que lo... O sea, no hallo algo que esconder, entonces no tengo por qué cerrarlo. Bien. Esto es algo muy personal, muy particular. Bien. Quiero seguir. Marido de una sola mujer. Que dé ejemplo, hermanos, de ser un buen marido y estar legalmente casado. Es uno de los requisitos que debería tener, hermanos, aquel que quiere ser un buen ministro de Dios delante de la congregación, estar legalmente casado por las 20 leyes, si así se pudiera. Sobrio. La palabra sobrio, hermanos, viene del griego nefalios, que habla, hermano, de una persona que es moderado en sus opiniones, de alguien que es equilibrado y que no tiene excesos. Es una persona, hermanos, que sabe controlar sus impulsos. Una persona sobria, hermanos, es una persona contraria a lo que es ebrio.
Y una persona ebria es una persona que no tiene control en cuanto al alcohol. Pero no es solamente esto, hermanos. Ser sobrio es no ser impulsivo, ni ser fanático e intolerable, hermanos. Habla, hermanos, de una persona que siempre, hermanos, trata de tener un autocontrol en su vida, ¿sí? Porque una persona que no es sobria siempre correrá, hermanos, el peligro del desequilibrio emocional, pero también de un desequilibrio doctrinal. Por eso es que hay, hermanos, tantas cosas dentro de las iglesias que han dañado esa buena obra. Dicen también que debe ser prudente. Esta palabra prudente, hermanos, proviene del vocablo sofrón, que es de mente sana. Es una persona sensata, discreta y de buen juicio. Es una persona seria. Una persona que evita, hermanos, la imprudencia y la irracionalidad. Las ofensas en sí, los ataques, hermano, las amenazas. No es de esos que usted y yo tal vez hemos conocido, de que aún diciéndose ser cristianos todavía dicen: yo decreto, afirmo, confirmo, reafirmo, y te profetizo todas las maldiciones de Tutankamón y las 10 plagas de Egipto. No, hermano, es una persona que le deja las cosas a Dios, que Dios se encargue y que Dios pelee por nosotros. Esa es una persona prudente. Dice: decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra decoroso viene del griego kosmios, que habla, hermanos, de ser ordenado y disciplinado en todas las cosas, tanto por dentro como por fuera. Esta palabra, hermanos, se deriva del otro vocablo que es cosmos, de donde viene entonces la palabra cosmetología. ¿A qué se refiere, hermanos, la cosmetología? ¿O de qué habla la cosmetología? De ordenar en sí la apariencia y la estética de una persona. El cosmos es el orden, hermano, que hay dentro de las galaxias. Entonces, estamos hablando de una persona decorosa. Es una persona que tiene orden, hermano, tanto en el área espiritual como en la familiar, en lo financiero, en las relaciones que tiene interpersonales, en el tiempo, hermanos. Es una persona, hermanos, que tiene un orden también en cuanto a lo que es la alimentación, el vestuario, hermano, en el trabajo, en la casa, en la oficina, en fin, en donde quiera que esté, es una persona que es ordenada, hospedador. Una persona que es hospedador, hermanos, es una persona, bueno, esta palabra hospedador, hermanos, viene del griego filoxenos, que habla de ser hospitalario, de amar a los extraños, de ser generoso, ser ejemplo de dar a Dios y a los necesitados. Eso es, hermanos, un hospedador. De ayudar, hermanos, pero no de una manera forzada, no, sino que le nazca del corazón. Saber, hermanos, a quién tenemos enfrente y saber darle a esa persona. Porque hoy día, hermanos, se utiliza mucho la lástima para sacar ventaja. Y creen, hermano, que por el hecho de que nosotros somos cristianos, estamos obligados a darles a todo mundo. Y como nosotros estamos en competencia con Dios de a ver quién es más bueno, si Él o yo, pues yo le doy a todos. No, hermano, no. Hablamos de ser sobrio. Acuérdese. No, pues entonces, hermano, me voy a ir al otro extremo de ser hospedador con medio mundo. Sí, allí puse en la casa: todos son bienvenidos. Y me preguntaron: ¿de veras, hermano? ¿Todos? Ah, Señor, digo. No, es que dice Juan. La segunda carta de Juan dice muy claro, ¿verdad? Que si alguien va a nuestra casa y trae alguna doctrina que es distinta a la que se nos ha enseñado, no le digamos bienvenido y que lo echemos para afuera.
Entonces me quedé pensando, digo, sí es cierto. Sí es cierto. No por decir que soy hospedador, le voy a dar entrada hasta el mismo diablo. Es que viene el superapóstol, el Memín Pingüín, y no, hermano, vamos a darle la bienvenida a la casa y vamos a darle, y voy a dejarle mi cama para que duerma. ¿Y por qué? ¿Por qué se la voy a dejar si trae una doctrina errónea? Tengamos cuidado entonces. Y esto nos lleva, hermanos, al siguiente punto, que es apto para enseñar. Cuando habla de una persona que es apta para enseñar, híjole, me tendría que tratar, hermanos, todo lo que estamos hablando los domingos en el estudio. ¿Sí? Una persona que es apta para enseñar es una persona que está capacitada, que está preparada, hermanos, en la palabra, que la conoce, que sabe trazarla, que sabe, hermanos, meterse, escudriñar, tal vez, ¿por qué no? Y hasta hacer exégesis de lo que está estudiando, hermano, para poder enseñar con toda seguridad y no dudar de lo que está enseñando. ¿Queremos ser aprobados en Cristo? Pues tenemos que aprender a ser aptos para enseñar a los demás o a los que vienen, hermano. Bien, verso 3. No dado al vino, ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Cuando habla, hermanos, de que no es dado al vino, habla, hermanos, de no ser inclinado a las cosas que atan. No solamente al vino, hermanos, no. No, hay muchas cosas que nos atan, hermano. Hay muchas cosas que nos tienen agarrados, así como el alcohólico, hermano, que no puede dejar el vino. Así a veces nosotros caemos en ese error, hermanos. ¿Cómo en qué? Como en el enojo, en la vanidad, en el orgullo, en los programas de televisión, en el fútbol, en las telenovelas, en la música, los amigos, el trabajo, el chisme, en fin, hermanos, en la crítica. Hay tantas cosas que nos tienen ahí y no podemos dejarlas. Bien, no dado al vino, no pendenciero. Está hablando de no ser un buscapleitos, de ser agresivo, de ser golpeador, sea con la mano o con la lengua, porque hay muchos que lo golpean con la lengua. ¿Sí me entiende cómo? Con malas palabras. Entonces, mire, yo me acuerdo cuando estábamos jóvenes, porque nos íbamos a jugar en aquellos tiempos al fútbol. ¿Y sabe cómo terminábamos? En una ocasión invitaron ahí a otros a jugar y dentro de ellos iban algunos pendencieros y terminaron peleándose. Yo hasta entonces dije, yo el fútbol no vuelvo a jugar. Y eran los músicos de la iglesia. Eran los músicos, hermano, que se andaban peleando ya ahí en el campo. Dije yo, esto no está bien. Y el pastor decía, no, miren, es domingo, vámonos todos. Y pues ahí vamos toda la chavalada al parque, a las canchas de fútbol a jugar. Y al ratito ya golpeándose. No, dije, esto no está bien entonces. Con pendencieros no se puede andar. No codicioso de ganancias deshonestas. Es una persona que no le importa, hermanos, lo que va a hacer o de qué manera lo va a hacer con tal de ganar dinero, sin importarle el daño que va a ocasionar a una familia, a una iglesia o a una comunidad. Sino amable, apacible y no avaro. Amable, hermanos, es una persona que es tierno, gentil, indulgente, perdonador, no desagradable. Sí. Es una persona, hermanos, que tiene un cierto liderazgo, pero que a pesar de su liderazgo, la gente se le acerca con confianza. No tiene temor, hermanos, de ser rechazado o que los guaruras o los guardaespaldas, hermanos, lo van a quitar. Dice que sea apacible. Habla de un espíritu que es tranquilo, hermanos, que sabe mantener una tranquilidad, ¿sí? En medio de la presión. Que aún a pesar, hermanos, de tener problemas, sabe estar tranquilo, hermano. Sabe sobrellevar la situación y sabe sacarlo adelante. Que es un hombre de paz. No avaro, no amador del dinero, que no es materialista, que no busca, hermanos, primeramente sacar lo que hay en las bolsas antes que sacar el pecado del corazón de las personas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Habla, hermanos, esto de que debemos ser ejemplo en todos los aspectos. Hay una frase, hermanos, hay una frase que se ha acuñado en las iglesias y dice que hijos de pastores, los peores. Y yo siempre he dicho que los hijos reflejan lo que somos los padres. Y hoy en la escuela nos decía la maestra, yo creo en sus hijos. Dice, porque aquí sus hijos hasta con orgullo pasan y dicen cómo son ustedes como padres y lo que hay en la casa y por qué son así, porque ustedes no hacen nada con ellos. Y si vieran cómo se comportan aquí en el salón. Y cuando yo trato de sujetarlos y decirles de por qué tienen esa actitud, dicen, pues es que en la casa así son todos. Pero ¿por qué hablas así con esas palabras? Porque mi papá y mi mamá sí se hablan y así se dice uno al otro y así mi papá habla. Dice, entonces, nos decía la maestra, yo en sí no tengo que conocerlos a ustedes. Conociendo a sus hijos ya los conocí a ustedes. No, cuando dijo todo eso, yo me quedé hasta el final. Y me dice, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Qué se me ofrece? ¿Cómo habla este muchacho? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se comporta? Oiga, yo no quiero que en la escuela sea uno y en la casa sea otro y aquí sea otro, ¿no? Me interesa entonces ser, hermanos, un hombre aprobado por Dios o aprobado en Cristo, pero para poderlo ser también, hermanos, implica entonces que nuestros hijos se sujeten a las leyes, normas, reglamentos, ¿sí?, que debe de haber en el hogar. Y si el hijo se sujeta y es buen hijo en la casa, lo va a hacer en la iglesia y lo va a hacer en todo lugar. Se mira que no es fácil solamente, y qué triste cuando dicen, no, y mira, y es hijo del pastor. Por eso los hijos de los pastores, ¿cómo dijo? Hijo de pastor, lo peor. Y por último, verso 7 dice, verso 6, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Cuando habla, hermanos, de que no ser un neófito, es una persona que es un recién convertido, un principiante, un inmaduro, una persona sin carácter. Estaba viendo un concierto del hermano ¿cómo se llama? Zamacona, el de los Johnnies. Dándole la gloria a Dios y hablando y diciendo y esto y lo otro. Y me pongo a ver sus comentarios abajo. Qué feo se expresan de él. Pero él no tiene la culpa en sí, hermano, si verdaderamente ya se convirtió a Cristo. Él no tiene la culpa en sí. ¿Sabe quién tiene la culpa? Los pastores. Los pastores. Me contaba un pastor hace años, yo le hablo de hace unos 8 años, 10 años para atrás, que él tenía dos hermanitos ahí en la iglesia. Pero cómo les gustaba salir a evangelizar y se querían comer el mundo y conquistarlo para Cristo. Y un día dice que andaban unos testigos de Genoveva y que le dijeron al pastor, ¿sabe qué, hermano? Los vamos a ir a convertir a Cristo. Espérese, ahorita venimos. Y se arrancaron los dos y estuvieron un buen rato hablando con aquellos. Ya ahí vienen, hermano, ya venían con el atalaya y con el despertar. Y le dicen, ¿sabe qué, hermano? Como que sí es cierto lo que ellos dicen. Oiga, hermano, como que sí está bien lo que ellos están enseñando. ¿Sabe por qué? Porque eran neófitos todavía. Porque no sabían hacer las cosas y se dejaron llevar por la enseñanza de aquellas personas.
Y a veces dice, ay hermano, ¿por qué no hay oportunidad? Pues es que yo quisiera comerme el mundo a pedazos, no le hace, o entero si se puede. Y cuando uno dice, no, todavía no se puede, todavía no estás a tiempo, no, es que usted, y que, no, pues nomás usted solamente quiere todo el pastel para usted solo, y que, no hermano, no es eso. Es que yo no quiero mandar a alguien a la guerra sin fusil, y si lo mando con fusil, hermano, lo voy a mandar sin parque. No, si voy a mandar a alguien a la guerra, debe de estar preparado para pelear. Verso 7, ahora sí concluyo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjese, buen testimonio con los de afuera. Un día, hermanos, estaba dando una enseñanza para puros pastores aquí. Y había pastores a los cuales como que les cayó el saco a la perfección. Y me empezaron a hacer señas y me decían que me callara. Varias veces. Yo al principio pensé que, no sé, que traía comezón en el dedo y se estaba rascando, no sé. Lo ignoré, pero insistente me estuvo haciendo señas de que me callara. ¿Sabe cuál fue mi respuesta ante ello? Le dije, para esto, primero lo hubiera pensado y haber tenido buen testimonio con los de afuera para que uno me esté callando. No quiere que los vecinos se den cuenta de esto. No quiere, o sea, se sintió aludido, hermanos, a lo que yo estaba hablando. Pero ¿sabe por qué? Porque era partícipe. Dice Apocalipsis 50:25, dice que el que nada debe, nada teme. Digo, no tengo nada, no debo nada, que hablen, hermanos, que hable, ¿yo qué? Pero como él se sintió aludido, se cállese, hermano, no me voy a callar. Porque si yo me callo, las piedras van a hablar. Y para vergüenza de todos nosotros, hermano, de habernos callado, ahí esa piedra tiene ya 25 años, me parece, por ahí 27 años. No me acuerdo, hermano. Yo estaba muy chiquillo cuando me tocó andar yendo a pintar las piedras esas. Unas letrotas, aquí se miran chiquitas, hermano, pero ya cuando usted está allá, cada letra está más grande que el terreno este. Y ahí dice, hermano, la Biblia es la verdad. Léela. Día y noche, las 24 horas del día y durante la noche también, ahí dice, la Biblia es la verdad. Los 365 días del año. Nosotros, hermano, ¿cuándo hemos hablado y hemos dicho que la Biblia es la verdad? ¿Verdad que no? Yo dije, si me callo lo que este hombre me está diciendo que me calle, aquí va una piedra va a hablar por mí. Hace años, hermano, se usaban los cassettes. ¿Se acuerdan los cassettes? ¿Y si sabe de qué estaba hecho el cassette? La cintita metálica de piedra. Y usted ponía la predicación y la ponía, y la ponía, y la ponía, y la ponía. Y el cassette hable y hable y hable. Y nosotros no decimos una sola palabra. Lo creo, ahorita en las congregaciones hay muchos que a pesar de que ya tienen años en el Evangelio no quieren hablar. No cambian, hermano, porque como usted dijo de Zamacona, ¿verdad? Porque la culpa es de los pastores también, porque no les predican la verdad, les predican sus propias opiniones únicamente. Hay otro personaje que sale ahí en Tuyú. Se llama Rodrigo Abed. El que salió en la película de Cicatrices. Cómo nos hizo llorar, ¿verdad? ¿Quién no lloró por esa película? ¿No lloraron? No, ni yo tampoco, no creo. Mire, ahí usted busque testimonio de Rodrigo Abed, ¿sí? Búsquelo ahí tecléelo. Y le va a hablar, hermano.
De veras que hasta se aventó unas hamburguesas con Pablo, hermano. ¿Eh? Que compartió y convivió y bueno. Jugó un partidito de fútbol con los 12 apóstoles y habla de tantas grandezas. Y hay una telenovela que sale en las noches, lo viera lo que hace y lo que dice. Y eso, que es cristiano. Ya de la prima Yuri ni para qué hablar, porque ella sí es pastora. Ella sí es pastora, no hay que hablar de los pastores, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Bien. Faltan apeles, hermano. Ya si no lo hay en hechos de pérdida, que a alguien se le ocurre y le ponga a su hijo Apeles. Apelito, venga para acá, mijo. El hermano Apelitos. No, mejor así déjenlo. Así déjenlo. Ay, quiero concluir, hermanos, con el verso 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. ¿Cuál? Verso 1, ahí en el capítulo 16, en Romanos 16, 1, con esto termino. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Mire, esta hermana Febe se le conoció como una diaconisa, hermanos. Y esta diaconisa, vaya, en el griego se utilizaba o se traduce, hermanos, la palabra sierva o colaboradora. Al parecer, hermanos, esta mujer era muy rica. Era muy rica y ayudaba con el sostenimiento para ciertos ministerios, de los cuales Pablo era uno de ellos. Pablo, hermanos, era apoyado de cierta manera, auspiciado por parte de esta hermana llamada Febe. Era muy respetada, hermano, en la iglesia. Y quizá, hermanos, esto fue lo que llevó a que Pablo se dirigiera, vaya, cuando envía la carta a la iglesia de Corintios, él dice muy claro, les recomiendo a Febe. Me hubiera gustado tener 1 hora y media más para hablar de Febe, pero ya no se puede. ¿Sí? Entonces, esta carta, hermanos, tenía que caminar desde Corinto hasta Roma. Y por eso es que empieza a señalar a muchos de estos personajes, de los cuales no hay, hermano, no hay información. Pero sí, yo creo que nos queda claro, hermanos, viendo entonces a Pérez, lo que es un hombre aprobado en Cristo. Sí. Un hombre sin trayectoria, un hombre sin títulos, un hombre que no hacía campañas ni regalaba cobijas, un hombre que no buscaba, hermanos, salir en la televisión, ni tener un programa de radio, ni andar repartiendo credenciales o tarjetas de presentación. Un hombre que no buscaba estar en los espectaculares en las calles principales de la ciudad. Un hombre que no esperaba que su nombre estuviera en la principal avenida de la ciudad. En fin, apenas un hombre totalmente desconocido, pero aprobado en Cristo. ¿A dónde quiero entonces llegar con esto? De que todos, hermano, todos nos fuimos por grandes personajes de la Biblia. Todos buscamos, y digo todo porque yo también lo hice, de buscar a grandes hombres de los cuales podemos extraer grandes enseñanzas. De un David, hablar de un Pablo, hermanos, hablar de un Pedro, hablar, hermano, de grandes personajes de la Biblia, sí. Pero ¿quién va, hermanos? ¿Quién va a darse la tarea de hablar de un hombre totalmente desconocido? A un Febe del cual nadie conoce. Y créanme, hermanos, y esto yo lo pregunto en cualquier iglesia. ¿Será que hay alguien que conozca a Pérez?
Me van a decir que no lo conocen. ¿Será que si yo pregunto, ¿conocen a Omar Barraza? Tal vez digan, no, pues, tampoco lo conozco. Pues ni me interesa que me conozcan a mí, porque al final de cuentas no los voy a salvar a nadie. A quien tienen que conocer es a Cristo, no a Omar Barraza. ¿Sí? Dejaron muy bonitas enseñanzas todas las series que estuvimos dando. Sí. Qué bueno que ya hemos aprendido y tomado todo aquello, hermanos, de lo cual se dio como enseñanza. Pero también que aprendamos a hacer unos apeles, que no busquemos, hermano, títulos, ni reconocimientos, ni ser afamados, ni ser populares, no. Ahí, hermanos, en ese anonimato, ahí, hermanos, en ese lugar, podamos servirle a Dios. ¿De qué manera? No sé. Que tal vez usted no pase el domingo y diga, yo me gané 50 almas para Cristo en esta semana. No. Ay, calladito, dale gracias a Dios y decirle, Señor, yo sé que no pasé al frente a decir que gané tantas almas para ti. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque tú lo sabes. Señor, yo hice esto, hice el otro, hice aquí, hice allá. ¿Sabes, Señor? Lo hice para ti, no para ser reconocido por los hombres. Yo quiero ser un apeles. Yo quiero ser un hombre de esos desconocidos que están como anónimos detrás de bambalinas, aquí atrás de las cortinas, donde nadie los ve, donde nadie sabe, donde nadie, hermano, voltea atrás de la cortina a ver quién está. Aquellos hombres que empujan al que está enfrente, aquellos hombres que impulsan, hermano, a aquel que ha sido llamado. Y no estoy diciendo que no sean llamados ellos también, no, sino que tal vez, hermano, les dio una participación muy corta, tal vez en escena, de esta grande película que Dios está filmando. Sí, tal vez, hermano, nuestra participación en público ha sido muy pequeña y a lo mejor nunca será vista. Pero ¿sabe qué? Delante de Dios somos unos apeles, aprobados en Cristo. Hubo una mujer que a tus pies un alabastro de perfume derramó, mostrando ante ti su adoración. Con sus cabellos tus pies ella secó, y yo postrado aquí ante tu altar quiero derramar mi corazón. Recíbelo, Jesús, recíbelo, Señor, como un alabastro mi corazón.